Cuando pensamos en Cenicienta, casi de inmediato imaginamos a una joven con un vestido brillante, una hada madrina que aparece en el momento justo, una calabaza convertida en carroza y un zapato de cristal que se convierte en la llave de su destino. La película de Disney de 1950 grabó estas imágenes en nuestra memoria colectiva y convirtió la historia en un símbolo de esperanza, bondad y sueños cumplidos. Pero lo que pocas personas saben es que detrás de esa versión luminosa existe un pasado mucho más oscuro, lleno de elementos inquietantes, castigos severos y moralejas que no siempre buscaban hacer sonreír, sino advertir y corregir a través del miedo y la crudeza. Hoy vamos a descubrir la verdadera historia de Cenicienta, desde sus orígenes antiguos hasta la interpretación mágica de Disney, y verás cómo un mismo cuento puede transformarse de un relato de justicia dura a un ícono del romanticismo moderno. Los orígenes de esta historia se pierden en el tiempo. La primera versión que conocemos aparece en la antigua Grecia. Ahí se hablaba de una esclava llamada Rodopis, cuyo destino cambió cuando un águila robó una de sus sandalias y la dejó caer a los pies del faraón. Él, impresionado por lo extraño del suceso, buscó a la dueña de la sandalia y terminó casándose con ella. Aunque no es exactamente la misma trama que conocemos hoy, ya podemos ver los elementos centrales: una mujer humilde, un objeto perdido y el cambio radical de su vida. Esto demuestra que el mito de la joven desfavorecida que asciende socialmente no nació en Europa, sino que tiene raíces mucho más antiguas y extendidas. En el siglo IX se escribió la historia de Ye Xian, una joven huérfana maltratada por su madrastra que recibe ayuda de un pez mágico. Tras perder una zapatilla durante una celebración, el rey la encuentra y ordena buscar a la dueña. Cuando descubre que pertenece a Ye Xian, decide convertirla en su esposa. Esta versión oriental ya incluye el motivo del zapato, la injusticia de la familia y la recompensa final. Lo fascinante es que aunque surge a miles de kilómetros de distancia, comparte la misma esencia con la leyenda griega. Eso nos habla de algo poderoso. El relato de Cenicienta no es de un solo lugar ni de un solo autor, sino un mito universal que fue apareciendo una y otra vez en distintas culturas. Cuando llegamos al siglo XVII en Francia, Charles Perrault escribe la versión que más influyó en el imaginario occidental. Aquí es donde nace la hada madrina, la carroza hecha de calabaza, los ratones convertidos en caballos y, lo más icónico de todo, el zapato de cristal. Este detalle ha sido motivo de debates durante siglos. Algunos aseguran que pudo haber sido una confusión entre dos palabras francesas, verre, que significa piel de ardilla, y verre, que significa vidrio. Pero lo cierto es que la mayoría de los expertos coinciden en que Perrault eligió deliberadamente el cristal porque simbolizaba delicadeza, pureza y algo tan frágil que solo una joven como Cenicienta podía llevarlo sin romperlo. Su cuento tenía un tono elegante y moralizante. Enseñaba que la paciencia, la bondad y la humildad eran recompensadas, mientras que la soberbia terminaba humillada. Sin embargo, todo ocurría con suavidad, sin escenas duras ni castigos sangrientos. Esa suavidad desaparece por completo cuando un siglo después, los hermanos Grimm recopilaron su propia versión alemana, llamada Aschenputtel. Aquí no hay hada madrina ni vestidos mágicos que aparecen por arte de encanto. La ayuda viene de un árbol que crece sobre la tumba de la madre de Cenicienta y de unos pájaros que responden a sus ruegos. Pero lo que realmente impacta es el papel de las hermanastras. En esta versión, cuando el príncipe busca a la dueña del zapato, ellas intentan engañarlo de la manera más desesperada. Una de ellas se corta parte del pie para que la zapatilla le quede y la otra hace lo mismo. Los pájaros del cuento revelan la verdad al príncipe,
que descubre el engaño. Y cuando finalmente Cenicienta se casa con él, esas mismas aves aparecen en la ceremonia y castigan a las hermanastras por su maldad. Era la forma en que los cuentos populares enseñaban a la gente que la envidia y la traición no quedaban impunes. Lo importante aquí es entender que los cuentos en esa época no estaban diseñados solo para entretener a los niños. Eran relatos que se contaban en los hogares, en las aldeas y en las reuniones, y tenían la función de advertir sobre los peligros de la ambición, la crueldad y la desobediencia. Por eso eran tan severos, porque buscaban dejar una huella en la memoria. La Cenicienta de los Grimm no es un cuento romántico, es un relato moral, casi una advertencia que muestra lo que pasa cuando la envidia domina a una persona. Ahora, si damos un salto hasta 1950 y vemos la versión de Disney, parece casi otra historia. La película toma sobre todo la versión de Perrault con la hada madrina, la carroza, el vestido brillante y el zapato de cristal. Los ratones se vuelven simpáticos ayudantes cómicos y las hermanastras son ridículas más que aterradoras. Todo el tono oscuro desaparece. No hay castigos brutales ni escenas perturbadoras, solo un final feliz en el que la bondad de Cenicienta brilla y es reconocida. La película se centra en la esperanza y en el amor verdadero como recompensa. Y lo cierto es que Disney hizo lo que sabía hacer mejor: transformar un cuento folclórico en una fantasía mágica que podía compartirse con toda la familia, sin incomodar ni asustar a los niños. Ese contraste nos revela algo fascinante. Mientras las versiones antiguas servían como advertencias y hasta como reflejo de la dureza de la vida, Disney convirtió la historia en un símbolo de optimismo. En la antigüedad, el cuento decía: cuidado con la envidia, porque todo mal se paga. En Disney, el mensaje es: ten fe en tus sueños y la magia llegará. Una misma historia, dos filosofías completamente distintas. Otro detalle interesante es el símbolo del zapato. En Perrault y Disney es un objeto delicado que representa la pureza y lo único. Nadie más puede calzar esa zapatilla porque nadie más es como Cenicienta. En la versión de los Grimm, en cambio, el zapato se convierte en una prueba casi cruel. Las hermanastras llegan al extremo de dañarse para tratar de forzar su destino. Es el mismo objeto, pero en un caso representa belleza y magia y en el otro desesperación y ambición. Podríamos decir que Cenicienta es un espejo de la sociedad que la cuenta. En Grecia y China era un relato sobre ascenso social y destino. En Francia, una fábula elegante para la nobleza. En Alemania, una advertencia moral severa. Y en Estados Unidos, un sueño optimista para una generación que recién salía de la guerra. Y tal vez por eso se ha mantenido viva durante tantos siglos, porque cada época la ha adaptado a lo que necesitaba enseñar o recordar. Así que la próxima vez que escuches la historia de la joven con el vestido azul y los zapatos de cristal, recuerda que debajo de esa versión brillante se esconden siglos de relatos mucho más duros, llenos de ambición, advertencias y finales que no siempre eran tan felices. Disney nos dio la Cenicienta que queríamos soñar, pero los cuentos antiguos nos muestran la Cenicienta que nuestros antepasados necesitaban para sobrevivir. Y en ese contraste está lo verdaderamente fascinante de este mito universal. ¿Y ustedes con cuál versión se quedan? Déjenlo en los comentarios y recomiéndenme más cuentos clásicos para hablar. Hasta luego.